Bien, continuamos. Vamos a realizar algunos ejemplos del el tema visto. Este vamos a llamarle curvas paramétricas en trazado 2D. Acá hay dos opciones, dos formas de hacer esto de acá. Una va a ser con un parámetro. Se llama, vamos a ponerle una con un parámetro, un solo parámetro. Un parámetro. Uno vamos a ponerle. ¿Y qué definimos acá? Acá tenemos que definir dos funciones. Vamos a definir una función f sub a, el cual va a ser el seno de 2 por a. Vamos a definir otra función por aquí, que se llama función g de a, ¿no? Siguiendo lo mismo. Y esto va a ser una función seno de 3 por a. Y vamos a insertar un gráfico. Y vamos a definir las funciones. F sería x y g sería y. A ver. No era el gráfico que esperaba, pero a ver, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver si eso es así. A ver, un ratito. Hemos hecho este gráfico, sí, gráfico en contorno, gráfico 3D, gráfico polar. Ya, un momento ya. Acá tenía que haber salido unas curvas paramétricas. A ver, ¿qué pasó con la función? Función de seno, 2 por a, y función de g, que es seno 3a. Creo que es... A ver, a ver. mm, Seno de 3 por a. Ahora sí. Ya, me parece algo raro. Vamos a actualizar, vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a poner todo ese tema de acá, lo vamos a poner por acá. Vamos a ver. Quiero ver algún detalle acá. Ya está. O simplemente vamos a guardarlo como 3,2, ¿ya? Es la continuación nada más. A ver. ¿Dónde está mi ejemplo? Ahora sí. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque seguro está leyendo alguna otra función que esté dentro de la hoja. Ahora sí lo voy a poner más arriba. Ahora sí. Por eso ocurre eso. Y dentro a ver, vamos a abrirlo. El 3. ¿Qué más teníamos? Teníamos ya esa función definida. De repente, a ver, creo que sí, ¿no? Función de, ¿hemos hecho algún f de a? Creo que sí. Acá hay una función de a con b. Ajá. Una de esas funciones está alterando ese gráfico, ¿no? Ahí también hay un pequeño detalle con el MATCAD
Porque se supone que cuando yo defino algo, es a partir de acá, ¿no? A partir de acá, perdón, a partir de esa definición hacia adelante, debería leer las funciones, pero en este caso algo ha pasado y no me está leyendo esas definiciones, sino me está leyendo alguna definición anterior. Pero no hay problema con esto. Es por eso que esta parte la hemos puesto aparte, ¿no? No hay problema. Y esta la guardamos. Guardar cambios, sí. Esta hoja en blanco, control W cerramos y nos quedamos con esta de acá. Ahí está. Esa es la curva paramétrica. ¿Correcto? Entonces, ahí, ojo con ese detalle, ¿ya? Que me está leyendo alguna definición anterior. A veces ocurre eso también, se actualiza. ¿Sí? No se confíen. De repente no les sale un gráfico y es porque alguna función está en alguna otra parte de la misma hoja de cálculo, ¿no? Que puede alterar, obviamente, ¿ya? Y he tenido ya varias experiencias con esos detalles ya. Todo ese tiempo que estoy trabajando con MATCAD, me ha ocurrido algo parecido. Tenemos el punto 2, que serían dos parámetros. ¿A qué me refiero con dos parámetros? Aquí estoy leyendo, aquí solo estoy utilizando las funciones, una sola función en realidad, ¿no? Definida en tanto en el eje X como en el eje X como en el eje Y. Ahora, en dos parámetros van a entrar y a tallar algunos otros valores, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a indicar n como número de puntos. Luego tenemos i como una variable imaginaria, 0.n. De 0 hasta 40 estoy indicando, ¿no? Esa sería la parte de definir estos datos. Ahora vamos a definir lo que viene a ser. Ahora vamos a definir lo que viene a ser el ángulo y el radio que necesitamos para hacer este de acá, este gráfico de acá. ¿Ya? Vamos a definir a ver, no me acuerdo, no se me fue, tita. Tita es z, ¿no? Es, lo que quería ver era ya, es q. Q sub i lo voy a definir como 2 por pi, ya, por i entre n, ¿correcto? Y el radio, acá está i, incluso no me lo lee como una, vamos a ver si este i hay un símbolo de i, no me lo está leyendo, me queda algo raro. Debe ser una matriz, un escalar, dice. A ver, ahorita vamos a ver eso. Otro detalle también que ocurre a veces. Ahora vamos a ver el radio. Mm, Vamos a ver, creo que no me va a funcionar así. Creo que esto tiene que ser con este de acá. Así. Ahora sí. Es por eso yo lo estoy definiendo como un subíndice, pero en realidad es un índice de matriz. ¿Por qué matriz? Porque eso es lo que va a arrojar estas funciones que voy a definir. Acá es coseno de tita o z, ¿no? Igual. Shift, abro corchetes, me define esa matriz. Y más, más 1, ¿ya? Ahora vamos a poner acá lo que estoy definiendo, ¿ya? Vamos a ponerlo ordenadamente. Vamos a, como punto A, perdón, tenía que haber pegado, como punto A, voy a definir el número de puntos de datos. Aquí, ¿ya? Definir de datos.
¿correcto? Que son estas dos acá, ¿ya? Luego más abajo tengo el punto B, que lo voy a llamar, acá vamos a definir, definir el ángulo y el radio de cada punto de datos, ya, para que estemos ordenaditos, ¿correcto? Ahora, en C, vamos a poner, necesito definir vectores. Los vectores, así lo vamos a llamar, coordenadas. ¿Y a qué obedecen estos vectores? X, shift, shift corchete y dos puntos. Este es igual a R, shift corchete porque es índice de matriz, y por coseno de tita es Q, control G, shift corchete para hacer ese índice de matriz, y ya está definida esos vectores. La otra sería Y, ¿no? Porque estamos haciendo función, shift corchete y dos puntos, el R, shift corchete, shift, perdón, corchete y otra vez, por el seno, acá se bajó, aquí es por el seno de el ángulo, que sería tita Q, índice I. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora vamos a usar una función que se llama augment. No sé si han escuchado esa función. Vamos a ponerle punto D acá. En este punto D vamos a registrar valores. ¿Ya? Entonces tengo que usar la siguiente. Estos valores que me van a permitir, ¿no? Son los valores de la matriz que en realidad me va a mostrar, ¿sí? Ahora, si tenemos dudas de para qué sirve esta función que voy a usar ahorita, me la voy a definir como augment, así se escribe, augment. Vamos a buscarla acá para que vean la definición. Vamos a buscarla. Vectores y matrices. Ahí está. Dice, devuelve un array representado por los elementos A, B, C. O sea, me devuelve una matriz en realidad. ¿Qué es un array? Un array es un arreglo, ¿no? Es un ordenamiento de datos, ¿correcto? Entonces, ¿qué me voy a mostrar acá? ¿Una matriz de qué? De tita, coma, R, radio, perdón, coma, X y coma Y, esas funciones. Ahora tengo que definir también T, que lo voy a decir. Ese T me va a servir para indicar más que todo el encabezado. ¿Ya? Esto lo voy a poner en forma de matriz. ¿Cuántas tengo? 4, ¿cierto? Entre comillas. A uno le voy a poner ángulo, el otro le voy a poner que se llame radio, el otro le voy a poner que se llame X y otro que se llame Y, ¿no? Esos valores. Ahora, al mismo tiempo voy a utilizar una función que se llame, lo voy a decir como Z, que se llame stack. ¿Stack de qué? O sea, prácticamente voy a hacer como una pequeña, ¿cómo le llamamos esto en Excel? A ver, como algo, como concatenar, ¿no? No sé si recuerdan. Los valores que me arroje aquí, de esa matriz, me va a concatenar con este
title o encabezado, algo parecido. Vamos a verlo. Stack. Está también dentro de vectores y matrices. ¿Qué dice stack? Devuelve un array representado por los elementos A y B. ¿Ves? O sea, me va a devolver lo mismo en realidad, ¿no? Pero aquí estoy haciendo un pequeño arreglo para que aparezca todo junto. ¿Cierto? Entonces vamos a poner por acá, Z es igual, Z mayúscula, es igual a esto de acá. Ahí está. Miren lo que ocurrió con este comando stack, ¿no? O sea, si upme me botaba los valores de matriz, stack también me bota valores de matriz, pero en este caso me está sirviendo para hacer para concatenar, ¿no? Para unir. Ahora, fíjense que en esta matriz, como está en función de una función, está en función de varias funciones, tengo acá 3 puntos. Yo me coloco en la parte final y me aparece esta barra. Quiere decir que esos datos continúan. A ver, no me permite ahorita, pero ahí está. Quiere decir que los datos continúan. No es infinito, pero continúan hasta cierto tramo. Ya, eso es lo que me indica estos 3 puntos en esa matriz, ¿no? Por lo mismo que es por la función aparecen bastantes datos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Si acá yo estaba haciendo una curva paramétrica con un solo parámetro que es una función en sí, una función que depende de otra función, ¿no? Es f de a, g de a que depende de a y, ¿no? Acá estoy utilizando 2 parámetros, estoy utilizando más parámetros de lo normal. ¿Qué quiero hacer con esto? Voy a hacer el gráfico ya que me corresponde. Sería, lo perdí, punto, vamos a poner esto en negrita porque se me va la vista. D, ¿no? Esto de acá, esto de acá. Y esto de acá. A, B, C, D, E. E. En E vamos a mostrar el gráfico ya. O sea, ya aquí implica un gráfico con más funciones, por decirlo así. E, ¿cierto? Vamos a trazar. Vamos a trazar el gráfico. ¿Ya? Perdón, el gráfico. O graficar, en otras palabras, ¿no? ¿Qué gráfico elegimos? XY, ¿no? Ahora, ¿qué funciones vamos a emplear ahora? Solamente XY, porque todo lo hemos minimizado en esas 2 funciones. Acá está todo lo que hemos ya almacenado, recapitulado o agrupado. Sería Y y X. Ahí está. Me forma este pequeño gráfico paramétrico. Ahí está. Esto igual voy a cambiar el color de la traza, voy a ponerle un símbolo. Este puede ser el gruesor. Bueno, creo que exageré. A ver, por aquí, más o menos. Y ahí está. Ese es mi gráfico o una curva paramétrica con dos parámetros. Bueno, en realidad hay más parámetros, ¿no? Pero así se le denomina. Ahora, fíjense, trazar el gráfico, vamos a poner XY. Fíjense que acabo de utilizar un gráfico XY. Ahora, si yo hago este mismo gráfico, lo utilizo en un gráfico polar, ya dejaría de ser paramétrico, pero aún se ve el gráfico. ¿Mm? F, gráfico polar. Ya dejaría de ser paramétrico, pero aún el gráfico va a ser el mismo. Entonces, hagamos lo siguiente. Centremos un gráfico polar. Polar. Ahora, ya los ejes que voy a ingresar ya no van a ser en función de X y Y, van a ser en función de ángulos y radios. Sería, el ángulo es tita y R es el radio, o al revés, ¿no? El ángulo acá es eje angular. Tita, Q, control G. Y acá sería el radio, ¿no? R. Ahí está. ¿Correcto? El gráfico sigue apareciendo dentro del gráfico polar, pero ya deja de ser paramétrico, porque ya está representado dentro ¿no? de un gráfico paramétrico, porque ahí están el radio y el ángulo. Igual, tomemos la traza,
Vamos a poner un color verdecito, un poquito más gruesa la traza, y le cambiamos el símbolo cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Correcto? ¿Qué les parece estas funciones, ¿no? A ver, vamos a recapitular. ¿Qué hemos hecho acá? Definir un número de puntos de datos, 40. ¿Podemos aumentar esto? Sí. Incluso si yo aumento más números, esto se va a ver más fino, ¿no? Dejarán de existir algunos de estos puntos porque se va a parecer más fino. Vamos a probar. Vamos a poner 60. Bueno, no hay mucha diferencia en realidad. Acá sí. A ver, no quiero exagerar. Ahí está. Me aparecen más puntos, ¿no? No es que se borren los puntos. Me aparecen más puntos porque se generan más líneas, ¿no? Vamos a dejarlo en 50. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿esto a qué se parece? No, a lo mejor han visto este gráfico. Vamos a relacionarlo con algo. No sé si han visto en lo que es instrumentos. No, en un micrófono, ¿no? El diagrama de un micrófono. El diagrama de un micrófono es el que representa. Es un, hay tres tipos de micrófono. Hablando un poco de otro tema, ¿no? Eh, este micrófono, por ejemplo, un micrófono con alcance polar, que es justo este gráfico que aparece en el micrófono, ¿qué me indica? Que su captación digamos, acá está vamos a dibujar por acá algo, acá está el hablante, la persona que habla, digamos, que da la clase, digamos, acá está el hablante. Si la persona habla acá, por ser un micrófono polar o con alcance polar, ¿no? Va a captar, va a captar el audio en cualquiera de los grados, en 360 grados, por ser polar. Si ustedes revisan las características de un micrófono, van a encontrar ese gráfico. Y va a haber un micrófono polar, va a decir, polar. Características, su cardiodo, ¿no? Por decir así, su micrófono, el eje de su micrófono es así, de esa forma. Es polar. ¿Correcto? Con eso podemos relacionar este ejemplo. Muy interesante en realidad. Ya, es un gráfico. A ver si lo podemos buscar acá, por ejemplo. A ver, micrófono polar. Polar. Vamos a ver algunas imágenes. Fíjense, acá está. El cardiodo del micrófono, ese de acá, este polar de acá. Supercardiodo. Por ejemplo, bidireccional que capta en ambos lados, ¿no? Capta en 360 grados, pero ojo, acá hay más, mayor captación en este frente que en esta parte de acá. En el omnidireccional, sí, pues completamente. Si yo, es más que todo para los micrófonos de ambiente, de un estudio de grabación, por ejemplo, digamos, de una grabación de teatro, de novela, usan un micrófono de ambiente. Esos que utilizan a un técnico y lo cuelgan en el aire, ¿no? En cambio, un bidireccional tiene tanto en este lado como en el lado frontal como en el lado posterior, más no los laterales. El cardiode tiene 360 grados de alcance, pero acá se reduce. Hay el supercardiode y el hipercardiode. Fíjense que el gráfico que hemos graficado, que es polar, este cardiodo polar. Muy interesante ese gráfico que hemos graficado ahorita. Interesante, ¿no? Polar porque obviamente está representado por radios y ángulos, ¿no? Consultas. A pasar al siguiente ejemplo. Vamos a copiar acá el título, el rótulo. Vamos a, ¿qué les parece estos ejercicios? Porque en algún momento nos va a servir, ¿no? Para hacer análisis de por ejemplo, algún diagrama de iteración nos va a servir. A ver, creo que se me cerró acá, perdón. Ya. Aquí, entonces, ¿alguna consulta?
Sí, todo está claro, ¿cierto? A ver, este ejemplo, a ver, creo que copié mal el título. Este ejemplo le vamos a llamar ya. Este es un trazado de conjunto de datos con gráficos polares. Para muchas cosas puede servir los gráficos polares. De gran tamaño, ¿ya? Un trazado de conjunto de datos de gran tamaño con gráficos polares. Eh, punto A. A ver, vamos a traernos este valor de aquí. Vamos a poner otra vez A. ¿Qué hacemos primero? Definir número de puntos. Vamos a poner N1. Vamos a poner 200. 200 puntos vamos a trazar. Vamos a definir. Ahora en B vamos a poner trazar los datos. Este es más sencillo, ¿correcto? ¿Y cómo lo trazamos aquí? X1, 2 puntos, vamos a definir como 0 punto N1, de 0 hasta N1. Y vamos a ingresar un gráfico polar, ¿ya? Esto también lo vamos a sombrear aquí. Vamos a ir guardando este archivo también. Insertamos un gráfico polar. Y en el gráfico polar vamos a ingresar esta función X1 en ambos ejes. X1 tanto en radial como en el angular. Y vamos a ver su resultado. Aquí hemos trazado un conjunto de datos de gran tamaño con gráficos polares. ¿Cuántos puntos hemos definido? 200. Del 0 hasta 200. ¿Puedo definir más puntos? Puedo definir más puntos. Puedo definir más puntos. Y me forma algunas otras. Ya la gráfica cambia, ¿no? A ver, perdón. Acá vamos a poner. Ahí está, ¿no? 200 puntos. Dejémoslo ahí primero en 200 puntos. Ahora vamos a aumentar aquí. Ese gráfico lo vamos a dejar ahí y este lo vamos a poner. Vamos a incrementar. Vamos a poner acá el número de puntos o el número de datos. ¿Ya? Vamos a cambiarle acá la. Vamos a ponerle N2. A ver, perdón. Me gusta que esto esté bien alineado para que tenga un orden. Acá le vamos a poner N2 y le vamos a decir que sea 50 por N1, que a su vez es 10.000, ¿cierto? Y un X2 que va a ser definido desde 0 hasta N2. Y vamos a copiamos este gráfico, es lo mismo. También podemos copiar este gráfico y simplemente cambiamos la función. Y acá será X2. No, me falta espacio, ¿no? A ver, vamos a subir esto un poquito más acá. Oh, aquí está, para que se vea bien. Ahora sí, a ver, creo que me falta un poquito más. Ahí está. Acá le damos también X2. Y ya tengo un gráfico más lleno, ¿no? Vamos a cambiar el color, un poquito, le cambiamos dorado. Y puedo ver que he cambiado el número de puntos, ¿no? Así como vimos hace un momento. Ahora, en un punto vamos a hacer un experimento y de paso conocer algún dato más importante también. Acá le vamos a poner vamos a incrementar el número de puntos de datos, pero le vamos a poner un valor.
Y de paso sabemos cuántos son los datos que me reconoce. A ese valor vamos a llevarlo. Tengamos por acá N3. A ese le vamos a decir 250 por N1. ¿Ya? Son 50.000. Y X3, que sea de 0 hasta N3. Y también insertamos un gráfico polar. E insertamos, bueno, le agregamos la función X3 y X3. Me salió un error y al mismo tiempo me dice acá un mensaje. El número de puntos trazados debe ser inferior a 50.001. ¿Cuántos tengo yo? Obviamente, yo tengo 50.000. O sea, quiere decir que no me permite 50.001, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Vamos a cambiarle acá a 249. Y mi resultado está dentro de los 50.000. Y el gráfico vuelve a su normalidad. A ver, vamos a regresar este valor erróneo para que se den cuenta que el número de puntos solo es hasta 50.001. Dice 50.001, pero acá me salió 50.000. ¿No? No me permitió leer más. ¿Correcto? Entonces, aquí, mucho detalle cuando, bueno, de repente más que todo para representar datos, no creo que lleguemos a tantos valores, ¿no? Pero es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo. ¿Correcto? De esa forma. Si acá yo le bajo a 35, la gráfica también cambia, ¿correcto? Ahí está. Consultas, vamos terminando ese tema. Vamos a agregar otro temita más. Bueno, continuamos con los ejemplos en realidad. ¿Alguna consulta con respecto a estos ejemplos? Yo creo que está claro, ¿no? Eh, Obviamente, todas esas funciones que estamos aprendiendo nos van a servir para combinar ciertas circunstancias que no estén tan claras o no estén tan bien definidas cuando realicemos algunas operaciones, ¿no? Nos van a ayudar para eso, a combinar, a crear, nos abre un poco más las ideas, ¿no? Como les había mencionado, esto de acá, ¿no? Este tema es ya de un tema. ¿Podemos graficar esa otra curva que aparece acá? Claro, podemos graficar. Sería bueno conseguir las características de estos micrófonos, de estos cardiodos, y graficar, ¿no? Obviamente acá está la función son estas, ¿no? Hemos coincidido prácticamente, ¿no? ¿Alguna consulta, algún aporte? Vamos a pasar a ver, a otro ejemplo. En otra hoja, ¿ya? Aquí. ¿Consultas? ¿Ninguna? A ver, Claudia, Fray, Jordi, Luis, ¿alguna consulta? Está claro, ¿no? Sí, gracias, Claudia. Está sencillo. Ahora vamos a ver algo más. Aquí tenemos en matemática, vimos algo así rápido nomás sobre un componente gráfico. Vamos a poner acá componente gráfico. Perfecto, Luis, gracias. Vamos a ver una y ya vamos a entrar a ver qué más vamos a desarrollar. Componente. Con este ejemplo terminamos todos los temas y de ahí puros ejercicios ya. Un componente gráfico habíamos visto, ¿no? Cómo se representa, tenemos que hacer unas declaraciones. Vamos a insertarlo para ver su esquema, componente gráfico. Insertar componente gráfico. Esperamos unos segundos, ahí está. De igual manera, tiene entradas y tiene una sección, un área donde va a graficar lo que yo ingrese acá.
Ahora, podemos insertar más de un componente, obviamente, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá yo voy a dejar una variable por definir, ¿ya? Vamos acá. Acá yo no puedo tipear, o sea, puedo, pero tengo que saber cuál es la sintaxis. De preferencia, insertar la expresión en X a través de este cuadro de acá. Entonces veo que cuál es la sintaxis. X, y no es sub 1, sino es el índice, que lo encuentro con esta opción de acá. Me voy a operadores, índice de matriz. Aquí está un poco mal su tecla de atajo. No es control alt más corchete, es shift más corchete. Fíjense, miren, lo voy a hacer por acá. X, perdón, X mayúscula, shift y corchete, y me aparece ese índice de matriz. 1. Dos puntos para definirlo, y le voy a decir, digamos, X. Pero me sale este error. Acá le pongo X y no me sale este error. Entonces, de preferencia, hacerlo por acá. Insertar expresión en el eje X. Acabo de definir una. Ahora voy a insertar una expresión del eje Y. Ahí está. Fíjense. X, le voy a dar, este le voy a decir X al cuadrado. Y ahora está el gráfico. Ya está el gráfico realizado según esas dos funciones. Ahora, este componente gráfico lo puedo editar haciendo doble clic. ¿Ya? A ver, doble clic. Ahora sí, se está cargando. O ya lo cerré. A ver. Ahora sí. Ahí se abrió una ventana adicional en donde me ofrece lo siguiente, estilo del fondo, bueno, ya eso es, muy, muy similar a otros programas que usan gráficos, ¿no? La leyenda, puedo agregar la leyenda al gráfico, puedo añadir un título al gráfico. En el eje X puedo modificar el eje X, puedo modificar el eje Y, y aquí en número 1 con esta línea puedo cambiar el color de la traza de la línea, puedo poner un estilo de línea, ¿correcto? Y también puedo aquí añadir una rejilla si quisiera. En configuración puedo definir el rango de los datos. Hoy te lo vamos a ver. ¿Ya? Puedo hacer un montón de cambios. Voy a cerrar y ya hizo los cambios prácticamente. Ahora, miren, fíjense en esta ecuación que yo he ingresado acá. Me parte desde cero y me muestra una pequeña línea, una pequeña curva, ¿no? Porque hay una función cuadrática que hay aquí. Ahora, si yo defino un valor para x, por ejemplo, 5, voy a esperar un poco, y esto va a cambiar. ¿Por qué cambió y por qué no veo nada? Vamos a darle 2, a ver. Ya, igual, se actualizó y cambió. No voy a definir nada, entonces, ahí está. Fíjense qué datos me ofrece la función del componente gráfico. Vamos a abrirlo un poco más acá. Ahí está, un poco más acá. ¿Qué información me ofrece? Me ofrece que es como una media parábola, ¿no? Una media parábola que va desde 0, en el positivo va desde 0 hasta 2. Y de acá también debería ir hasta allá al final, sino que seguro le he puesto un límite acá. Ahora, es una parábola en realidad. Como su máximo valor es 2, si yo le agrego o defino un valor para x, este obviamente ya no va a ser su tope 2, va a ser un valor que no puede haber en esa gráfica. Por ejemplo, vamos a poner 10. Ya. No es que no se vea, ¿no? Sino que no es que no esté, sino que en la gráfica no me da ese alcance. Vamos a definirlo así. Vamos a entrar de nuevo al editor. Ya, creo que lo es. Ahora sí. Vamos a poner acá en configuración, a ver, perdón, acá, en el eje, en el eje, en el eje, empecemos con el X, configuración. Fíjese hasta dónde va el rango, hasta -4. Es por eso que solamente me muestra media parábola. Si yo le cambio y le pongo
menos 2. Menos 2. Me va a tener que mostrar el otro lado. ¿Cierto? Pero no hay datos, la línea no continúa. Entonces, acá los pasos que me muestra son estos acá, ¿no? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me dice que hay 12 acá definidos, pero en realidad puedo mostrar menos. A ver, estoy en el eje, perdón, en el eje X, ¿no? En el eje X estaba. Perdón, conté mal, conté al revés. Tenía 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El primero no cuenta. Entonces voy a poner que me muestre 10 pasos, o sea, 10 numeraciones de los ejes. ¿Ya? Máximo de 2 a 2. Pero voy a abrir esto. Voy a abrir a 20 y a menos 20. ¿Qué les parece? Obviamente la parábola o la recta, la gráfica, la curva va a seguir, ¿cierto? Creo que es mucho. Vamos a ponerle 10, 10. ¿Ya? Ahora vamos a irnos al eje Y y vamos a configuración igual. De 0 a 4 me está mostrando. Y si yo quiero mostrar un poco más y menos pasos, hasta aquí acaba, porque la función justamente acaba ahí, ¿no? A ver, vamos a mostrar 10 pasos también. Ahí está. Y cerramos esto, ¿ya? Fíjese lo que ha pasado. Siempre me daba hasta 2 y siempre me daba hasta 4, pero ahora solamente me muestra media parábola, ¿no? Ahora, por siempre me sigue mostrando media parábola. Si yo lo defino así, ¿qué ocurrirá? Ahí está. Va a otro lado, ¿no? Y acá lo voy a definir solamente en X. A ver, ahí está. Ahora, si yo le doy un valor, vamos a empezar con un pequeño valor. Ahí está. Si yo le doy un valor, esto sería 4 al cuadrado por 4. Pero aparentemente debería mostrármelo, ¿cierto? Entonces, mi gráfico está en función de mi variable y está en función de su función, obviamente. 0.1. Esperemos que se defina. Vamos a ponerlo inicialmente como tenía la función. Tampoco, ¿cierto? O sea, necesito un valor pequeño para que el gráfico siga apareciendo. O simplemente no definir un valor, ¿no? Esto más que todo me está generando el gráfico en función de la función, ¿no? Si yo defino una variable, me va a alterar la función, obviamente porque estoy reemplazando este valor. Veamos otro ejemplo del mismo componente gráfico. Vamos a copiar este componente, lo copiamos para acá, no hay problema. Lo vamos a pasar abajo, que tenemos espacio, no hay problema con eso. El espacio es lo de menos. Vamos a definir funciones trigonométricas. Seno de x, y aquí voy a decir, eh, esto lo voy a bajar un poco acá, voy a dar un poco más de espacio. Acá voy a definir otra expresión de x, y le voy a decir que sea solo x, una expresión más. Puedo agregar varias expresiones, x medios, y aquí regreso con x. Acá vamos a cambiarlo a una función trigonométrica, coseno de x, ya. Ahora aquí voy a agregar 3 más. Ahí se agregó una más. Fíjense lo que está ocurriendo. Una más. Ahí está. Y una expresión más, para que sean 4, 4.
A esto le voy a poner que sea seno de x más coseno de x. Ahí está. Me ha generado una pequeña función. ¿Correcto? Vamos a entrar acá, vamos a reducir este espacio, ¿ya? A ver, perdón, lo estoy haciendo, ahora sí. Lo abro y se cierra solo. Lo estoy volviendo a cerrar, mejor dicho. Esto de acá, no quiero que aparezcan los ejes, digamos. Me voy a Y, configuración. Vamos a poner acá redefinir, y acá que se defina por automáticamente, creo que es mucho el puesto 100, ¿no? Vamos a poner acá mínimo 0, mínimo que sea en negativo, menos 1.6 más o menos, y máximo 1.6. Así más o menos. A ver, ya está. No le quise quitar la línea, pero le he quitado las líneas. No, yo no quería quitar las líneas. Yo no quiero quitar las líneas. Quiero quitarle solamente los ejes de acá abajo, ¿no? A ver, cerramos esto. Esto se guarda automáticamente, obviamente. Cuando la función cambió, bueno, el gráfico cambió, ¿sí? Vamos a insertar uno nuevo. Ahora, uno nuevo por aquí. Bloque, componente gráfico. Vamos a decir que solamente sea una sola en X, una sola definición, y que tenga 4 definiciones en Y. A ver esto. Acá sería expresión coseno de X. Las mismas funciones vamos a poner acá, a ver. Acá. Ahí está. A ver, vamos a poner más abajo para que se pueda apreciar. Ahí está. ¿No? Vamos a hacer ese tipo de definiciones. Ahora también podríamos poner un límite. Aquí hemos definido una expresión en X y 4 en Y. Aquí podemos hacer algo parecido, pero acá le pondremos un límite, algo así. ¿Ya? X, estas funciones vamos a quitarlas. Y X al cuadrado. Y aquí le podemos decir lo siguiente, que X, su definición mínima sea menos 25, por ejemplo. Ahí está. ¿Se entiende, no? Menos 25. O sea, aquí el cuadrante es en menos 25. Vamos a poner esto, vamos a borrar esto un ratito. Miren su límite, que es menos 4. El máximo es 2. Si yo le pongo ese menos 25, esto aparece acá. El límite en X. Estamos hablando en X. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Ahora, si yo le pongo, también podría poner un valor máximo. Vamos a copiar este cuadrante de acá, este componente. Y con eso terminamos lo que son componentes gráficos. Vamos a dejarlo en esa función. Acá vamos a agregar una más. También le voy a decir que sea X. Aquí vamos a agregar una más en Y.
le voy a decir que sea 3 entre 4. Ah, no, me falta una función acá, x. 3x cuartos. Y aparte, aquí le voy a dar un valor más grande, o otro valor, mejor dicho. 400 seno de x entre 2 menos 100, por decir así. Ya está, cambió, ¿cierto? Pero también le puedo decir que me pongan máximos. Máximo para x y máximo para y. Vamos a ponerle máximos y mínimos. A ver, máximo acá, que sería por acá x. X mínimo vamos a decir que sea menos 1000 y su máximo que sea 1000. En y va a ser igual, el mínimo, digamos 1000 también. Y acá y máximo va a ser 1000. Ahí está. Así se puede graficar esa función de acá. ¿Listo? A ver. No tengo variables de x, no tengo, ¿no? A ver. No definí siempre, ¿no? Arriba. Ya, no hay variables acá. A ver, vamos a llevarnos esto de acá. Vamos a guardarlo por acá. Me parece que algo está fallando aquí. Componente gráfico es a partir de acá. A ver, creo que hay un detalle ahí con mi Matcat. Ahora sí me muestra la parábola, ¿no? Hay un detalle con las variables ahí. ¿Se han dado cuenta? Entonces vamos a subirlo ya. Un poquito de paciencia, a ver. Era una parábola siempre. Me parecía raro que no, que pareciera media parábola. Entonces siempre hay variables que se pueden cruzar ahí, ¿no? He borrado las variables de la otra parte y estoy llegando ya. Ahora sí. Ahí está. Era una parábola. ¿Mm? En el otro ejemplo, a ver, era una onda y aparte hay una pequeña circunferencia que me lo da este coseno. Ajá. Aquí igual, esa era la definición correcta. Entonces, hay un pequeño detalle con el programa ahí, cuando tengo demasiadas variables juntas. Es por eso que eh, una recomendación sería tratar de no mezclar las funciones, ¿no? De no mezclarlas en los gráficos prácticamente. Aquí teníamos, bueno, acá está un poco más abajo, ahora sí, ahí está 25, eso no cambió, y ahora sí, ¿no? ¿Correcto? Acá vamos a cambiar la onda, ahí está. Ahora sí, eso es lo que ocurre con el Matcat. Uno de sus pequeños errores, cuando tenemos muchas, múltiples funciones, ¿no? Pero en realidad todo funciona a la perfección. Ahora sí, estos son los componentes gráficos, está por separado ya. Entonces, en el otro archivo vamos a borrar los componentes gráficos, que es en el 2, creo. Ha habido cruce de información, ¿no? Al igual que ocurrió con los gráficos, ¿no? Es el- ese es- bueno, acá ya lo quité. Si yo no lo guardé, ¿no? Ese no hay problema entonces. A ver, ¿cuál es el 1? El 1 es en la cuantía 2. Acá. A ver, vamos a ver para que todo quede bien. Ahí está. Todo está por separado ya. Todo está correcto. Ahora sí. Esto era una parábola. Me parecía un poco extraño. Entonces acá vamos a definir, digamos. Ajá. Exacto. Ocurre lo mismo.
Tiene que ser un valor menor para que... Ahora sí. Ahora sí, consultas. Ya nuestro siguiente ejercicio que vamos a empezar a hacer va a ser, lo tenía por acá, creo que les había mencionado sobre mm, un pequeño pórtico, vamos a realizar y vamos a desarrollarlo. También, sí, ya tengo también listas las clases para subir, las clases adicionales, o sea, los ejercicios complementarios. También los voy a subir en el transcurso de estos días. Consultas. ¿Alguna consulta? Entonces, les voy mostrando la siguiente información. No sé si será esta. Esta misma la vamos a poner aquí. Vamos a guardarla como ya sería parte de la clase 4 en realidad. Sí, porque no creo que desarrollemos hoy día todo este ejercicio, es grande. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya podemos quitar esto de acá. No, que quede ahí. Clase 4. A ver, ya lo hemos guardado, ya está guardado como clase 4. Eh, vamos a eliminar toda esta información para dejarlo. Ya está. Vamos a realizar en la clase 4 vamos a realizar ya un ejercicio grande, análisis espectral de un pórtico de 3 niveles. Por ejemplo, tenemos acá lo primero que vamos a ingresar es la gráfica, eh, imágenes, sí, aquí lo tengo, análisis espectral. Esta primera gráfica. Tengo masa 1, masa 2, masa 3, rigidez 1, 2 y 3 y los desplazamientos 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que vamos a definir aquí, vamos a empezar a definir las masas por nivel. Esto es muy simple, ¿no? M sub 1 es una masa. ¿Y en qué vamos a definir la masa? En toneladas. La masa 2 y una masa 3. Ah, pero en todo caso, vamos a darle sub 2, ¿sí? Para que tenga un poquito de diferente. Aquí vamos a cambiar la masa. El último nivel puede ser un poquito menos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a llevar esto por acá, para que esté ordenadito. Podemos definir las rigideces. Igual,
tengo K sub 1. La primera rigidez la vamos a poner toneladas, fuerza, en 3 centímetros. La rigidez 2, poquito menos. Y la rigidez 3, vamos a hacerlo más exacto. Ya. Y aquí la rigidez 3. Ahí está. Como punto 1, ¿qué vamos a calcular? ¿O qué vamos a definir? Un pequeño adelanto, porque no nos va a dar el vector de dirección. ¿De quién? Del sismo. Esto lo vamos a definir como mm, B mejor, para que se vea mejor. 2 puntos y un vector. Aquí sí vamos a emplear ya todo lo que hemos estado utilizando, obviamente, ¿no? Lo vamos a definir como una unidad, nada más. Este es el vector de dirección del sismo, este B. En el punto 2, y con eso terminamos, vamos a calcular acá eh, la matriz, las matrices. Vamos a definirlas. Entonces necesito, ¿cuántas tengo? 3, ¿no? Entonces serían una matriz de 3 por 3, y acá también 3 por 3, ¿correcto? Entonces tengo que poner acá M de matriz, 2 puntos, y necesitamos una matriz de 3 por 3, en donde lo vamos a definir de esa forma. M sub 2, M sub 3. ¿Y estos valores quién los llena? 0, 0. Es una matriz de masa. Y esto va a ser igual a la matriz que le corresponde. Bueno, en este caso yo quiero ponerlas en toneladas. Tone, ahí está. Esta es matriz de masa, ¿no? Está más que lo repita, pero vamos a ponerlo siempre indicando de qué se trata, ¿no? Este texto va a tener un tamaño más pequeño para que siempre se identifique acá. Matriz de masa, para saber de qué se trata. Ahora, una matriz de rigidez y con eso acabamos, ¿ya? K, igual, una matriz de 3 por 3. ¿Cierto o no cierto? 3 por 3. Tenemos 3 rigideces. Entonces, la primera rigidez, ¿cómo se define en la primera? K sub 1 más K sub 2, ¿cierto? Y acá menos K sub 2. Así se define la matriz. Este, el, el de acá es, perdón, el de acá es igual que este, sería menos K sub 2. Y el de acá es K sub 2 más K sub 3. Y el de acá es K sub 3, pero con signo negativo. Ahora, el de acá abajo es igual que este, ¿no? Igual que este de acá. Menos K sub 3. Y el de acá es positivo, ¿no? Estos valores, estos de acá que nos llena, 0. Y esto es igual manera, toneladas por centímetro. Toneladas fuerza sobre centímetro. Ahora sí. Acá es el doble, acá era el doble, ¿no? 48 más 48, sí, está correcto. Entonces, esto de acá es matriz de rigidez.
Esto más acá para que esté alineadito. ¿Qué vamos a calcular en el tercer punto? Vamos a calcular amortiguamiento, luego vamos a calcular algunos otros vectores y este ejercicio sí es un poquito más extenso y es muy interesante. ¿Cuál es el objetivo? Calcular, ¿no?, el vector fuerza y luego el vector desplazamiento, ¿cierto? Ya, entonces, ¿alguna consulta? Vamos a continuar desarrollando este ejercicio en la siguiente clase. Asimismo, voy a subir ya los videos de las clases adicionales de los temas que ya hemos resuelto. Obviamente con las funciones de todos los temas que hemos empleado, ¿no? Ya hemos hecho el menú de matemáticas, casi todos los menús. Entonces, a partir de ahora, todos los ejercicios que desarrollemos va a ser una mezcla de todas las funciones, ¿no? Vamos a utilizar las funciones, los operadores, todo lo demás. Consultas ya para ir finalizando la sesión de hoy. Sí, sí va a haber un ejercicio de análisis dinámico. Eh, ¿Cuál último ejercicio te refieres? Ah, ¿sí va a haber ejercicios? Sí, sí también. Ujú. Sí tengo bastantes ejercicios en realidad. Ya vamos a ir subiendo ya poco a poco también los videos complementarios para que se vayan viendo los ejercicios. Y también realicemos aquí ejercicios no tan largos, no tan cortos, pero obviamente relacionados a los temas. Diseño de vigas, diseño de columnas, losas, análisis dinámico también. Tengo algunos ejercicios de conexiones de elementos empernados, que es sencillísimo, obviamente de estructuras de acero. Ahí también tengo algunos ejercicios, que eso casi va a ser al final. Algunos ejercicios de conexiones de elementos soldados, que también es muy sencillo. Bueno, hay niveles también, ¿no? Hay niveles. Tengo algunos ejercicios también de placa base, que también son sencillos, pero también hay unos que son bien complejos, ¿correcto? Entonces, si no hay más consultas, gracias por su asistencia y participación en la clase de hoy y nos reencontramos en la clase siguiente. ¿Ya? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.